Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom, feliz tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat aquí en breve. En América van a tardar un poquito más, pero muy gozosos de entrar en el día de las delicias. Estamos hoy con el apóstol filósofo 14 en Romanos capítulo 14. Va a estar muy bien, vamos a salir todos edificados porque precisamente habla de esa edificación, este capítulo 14 de Romanos. Y como intro, pues decirles que ustedes cuando nos oyen predicar y nos ven predicar, pues ustedes ven el resultado de nuestra formación, pero esa formación ha llevado una vida. Miren, a mí con 30 años me costaba hablar en público de tal manera que cuando había oraciones, como cristiano hace pues 14 años, yo no podía elevar la voz, y mucho menos ni con 21, ni con 22, ni con 23. Y yo quería, pero era un querer y no poder. Entonces, cuando ustedes miran cómo predicamos y lo que compartimos es el resultado de una vida, de un trato personal del bendito sea con nuestras vidas para vencer obstáculos, limitaciones y timidez. Tanto en mi vida como en la vida de mi esposa hemos tenido que pasar por procesos para llegar a esta situación, en la cual ya hablamos con audacia y con versatilidad, pero que esto no ha sido de un día para otro, sino en el Eterno trabajando en nosotros. No lo digo para gloria nuestra, sino precisamente para magnificar y exaltar el trato del bendito sea a lo largo de toda nuestra vida. A Él sea la cabot, a Él sea la gloria. También señalarles en esta intro que, y no me expando más en esto porque sé que a mi esposa no le haría bien, porque ella es muy sensible y no le vendría bien hablar en tono vengativo, pero sí he de señalarlo precisamente también para darle la cabota al bendito sea, acerca de que los habladores de mentira que están en las redes sociales, en predicadores de YouTube, pues están materializando con su dialéctica catastrofista, han materializado y están materializando hecatombes y desastres, pero no globales, porque al final cada uno se crea su propia realidad. Es en la vida de ellos que han atraído los males. De hecho, yo tengo una oración muy particular en la que digo que todo lo que señale o decrete aquel que es un hechicero, todas las enfermedades que nombre le pasen a él, por hechicero y por inventor de males. Entonces, esto está aconteciendo alrededor del mundo, presos de su propia boca, víctimas de su propia lengua que inflama y es un infierno, se convierte en un infierno principalmente para ellos mismos. Y yo le doy toda la cabot al bendito sea, no hablaremos de situaciones ni de países siquiera para que tampoco la gente pues se sienta peor de lo que se siente, que ya de por sí el quedar desacreditado delante del bendito sea y que a tu propia familia le acontezca un mal de magnitud tremenda, pues ya es quedarte sin cobertura del bendito sea. Así que bastante tienen ya con lo que tienen. Pero es el resultado de hablar mentira y esto lo está llevando a cabo el bendito sea en justa remuneración a esa habladuría de mentiras y manipulaciones. Ya entrando en lo que es el tema de hoy, el apóstol filósofo 14, Romanos 14, señalar la columna vertebral de este mensaje, que es la siguiente, porque vamos a tocar muchas cosas acerca de la convivencia, pero yo creo que la esencia del mensaje va a ser este y nos va a ayudar a vertebrar todo el mensaje, que es que la culpa te hace perder autoridad. Cuando tú te sientes culpable por algo, en tu propia manifestación, en la seguridad con la que hablas, decrece. La culpa te hace perder autoridad. Inclusive le hace perder la culpa autoridad a gente que ni crean en Biblia. Pero como se sienten culpables, la culpabilidad no solo pertenece por transgredir las Escrituras, sino que la culpabilidad abarca a todos porque
aunque a nosotros nos parezca una ridiculez, pero hay gente que se siente culpable por diversas situaciones. Hay otra gente que se siente culpable porque es culpable, pero de cualquier manera esa culpabilidad les hace perder autoridad a la hora de manifestarse, a la hora de actuar, a la hora de hablar. Como hemos dicho, esta parte de Romanos 14 va a versar sobre la complejidad de la convivencia. Y además, esa complejidad de la convivencia que va a señalar Shaul Pablo, sobre todo en torno a comidas y bebidas, pues es una problemática que está vigente todavía en nuestros días. De hecho, precisamente el miércoles pasado, cuando fue San Valentín, que celebra el mundo San Valentín, pues el día 14 de febrero fue el inicio de la Cuaresma, miércoles de ceniza, que ahí es donde se ponían la T de Tamuz. Desde ahí viene, eso es babilónico, 100%. Pero lo interesante es que en esa Cuaresma la gente se abstiene de carne y de diversas abstinencias en esa Cuaresma, en esos 40 días antes de Semana Santa. O sea, que esa problemática acerca de bebidas, comidas y situaciones está todavía vigente en nuestro tiempo en las religiones. Entonces, ahora sí vamos a entrar ya en Romanos 14, en esta maravilla de mensaje, en este manual de convivencia excelente que da Shaul Pablo. Dice así, en el verso 1. Dice, los débiles en la fe no reciben el juicio razonable. Los débiles en la fe no reciben el juicio razonable. Esto ya es una joya, para empezar. Porque por causa de la debilidad en la fe, una fe débil es una fe que no corresponde, que no es. Lo vamos a ir viendo. Existe la pregunta, ¿puede haber débiles en la fe y fuertes en la fe? No, porque la fe es fuerza, la fe es certeza. Cuando hay debilidad es porque te has salido de la fe verdadera. Entonces, dice, los débiles en la fe no reciben el juicio razonable. ¿Por qué? Porque les supera. El juicio razonable supera a los débiles en la fe. Por eso no quieren escucharlo. Por eso la gente no acude a las predicaciones y salmodias de los salmos, de los sabios, ¿verdad? Por eso la gente no acude a reflexionar, a meditar, porque como el juicio es razonable, pues ese juicio razonable precisamente es lo que les muestra como débiles. No tienen la certeza, no tienen convicciones y por eso no van a ese juicio razonable, a esa manifestación de la sabiduría en su forma expresa. Dice, de manera que mientras que el hombre de fe lo juzga todo, el hombre de fe lo juzga todo. Porque fe, ya demostró Shaul Pablo a lo largo de todos estos capítulos previos de Romanos, que la fe es integridad. La fe no es vivir mandamientos sesgados y por separado, sino que la fe es una completitud, es una gama, un abanico en el que precisamente haces obras de justicia. Entonces lo puedes juzgar todo. Con esa fe, con esa certeza, lo puedes juzgar todo. ¿Por qué? Porque de todo sabes. Porque de todo sabes. ¿Qué te da el saber de todo? La fe, la integridad. Cuando hay integridad, hay conocimiento y no te dejas nada por el camino, sino que tratas de averiguarlo e indagarlo todo de la mejor manera. Entonces dice, el hombre de fe lo juzga todo, el débil solo come verduras. Aquí ya se orienta a lo que es la comida. El hombre de fe lo juzga todo, pero el débil solo come verduras porque la debilidad de su fe, el no tener certezas arraigadas, le hace que solo pueda comer verduras. Esto al día de hoy es una realidad para aquellos que se deciden por una vida vegana, que muchas veces es resultante esa vida de alimentación vegana o frugívora, de frutas y verduras,
se debe a que han derrochado la salud en años previos y por eso se cuidan más, se cuidan sobremanera porque a lo mejor, y esto pasa mucho por ejemplo en los adventistas, porque a lo mejor su pasada manera de vivir pues eran drogadictos y se alimentaban muy mal y por eso tratan de rectificar. Entonces el débil dice solo come verduras. ¿Por qué? Porque es débil, no tiene convicciones, entonces su manera de autoconvencerse es abstenerse. Son diferentes abstinencias, en este caso de carne, ¿verdad? Dice, uno comiendo, el fuerte y el débil, uno comiendo y otro dejando de comer, no pueden ser juzgados sino por Dios acerca de lo que reciben. Es decir, tú si comes verduras vas a ser juzgado por Dios, si comes carne igualmente vas a ser juzgado por Dios, que es quien te va a juzgar acerca de lo que tú estás recibiendo en tu organismo. Normalmente también la comida tiene mucho que ver con la secta, también lo hemos señalado de paso en el breve tiempo que llevamos, es muy de secta remitir exclusivamente a ciertos elementos porque como la secta se crea en base a compartir sustancias, en este caso alimentos, se crea un vínculo que viene a ser una especie de vínculo familiar entre los religiosos, pues por eso quieren comer todos de una determinada manera. Eso pasa, eso es así, eso es así. Comiendo lo mismo, pues da la impresión de que el carácter puede adecuarse mejor, ¿verdad? A ser compatibles. Esa es la idea que se tiene, la idea profunda que hay detrás de eso. Dice, uno comiendo y otro dejando de comer no pueden ser juzgados sino por Dios acerca de lo que reciben, porque juzgándose el uno al otro, es decir, el que come carne juzga al que come verduras solamente y el que come verduras solamente está juzgando al que come carne. Dice, porque juzgándose el uno al otro la fe no se mantendría. Claro, si yo lo que hago es convencer al vegetariano de que está haciendo mal por comer vegetales y el vegetariano me quiere a mí culpar de que estoy comiendo carne, la fe no se mantiene. ¿Entienden? Por eso llega la debilidad en la fe. Dice, porque juzgándose el uno al otro la fe no se mantendría y el Señor no pondría en pie a nadie. ¿Por qué? Porque nadie tendría certidumbres al cabo. Dice, cuando uno es juez con su propia mente, dice, cada uno es juez con su propia mente, cuando esté completamente seguro. Tú eres dueño de tu mente, de tu realidad. ¿Cuándo? Cuando estés completamente seguro de algo. Eres juez sobre ti mismo, sobre tu propia mente, porque si no actúas en consecuencia de lo que estás completamente seguro, ahí ya sí te es pecado. ¿Están entendiendo, verdad? Uno considera el día del Señor y el otro, y aquí viene la polémica, ¿verdad? Porque como esto lo han interpretado no de la vida entre creyentes, sino entre la vida entre creyentes y gente mundana que no tiene nada que ver con la fe, pues por eso derivan, por ejemplo, en querer anular desde el cristianismo el Shabbat. Pero fíjense lo que dice en verdad, dice en el verso 6. Uno considera el día del Señor y el otro no lo observa para comer, dando gracias a Dios. Es decir, que uno come y para sentirse fuerte en la fe tiene que dar gracias a Dios. Sin embargo, otro no lo necesita dar gracias a Dios porque al final todo es un agradecimiento a Dios. No depende de ese formalismo de dar gracias al comer. ¿Entienden? Entonces dice, pero habla del Shabbat en torno a eso, en torno a quien en el Shabbat da gracias por la comida y quien no da gracias porque lo da por sabido. Entonces dice, uno considera el día del Señor y el otro no lo observa para comer dando gracias a Dios, pero todo el que come para el Señor, dice, porque todo el que come para el Señor come, aunque no dé las gracias. Es decir, está en el Shabbat, está celebrando la fiesta del Abacadosh, del Padre Eterno,
y entonces lo que come, con comer ya le está dando gracias a Dios. Con comer gozoso ya le está dando las gracias a Dios. ¿Entienden? Y el que vive, dice, el que vive para el Señor vive, y el que muere para el Señor muere. En esto ya entra Shaul Pablo, en que claro, ellos, los romanos reflexionaban, bueno, los que están muriendo es porque no lo están haciendo bien. Pero aquí Shaul Pablo quiere curar a la congregación de ese pensamiento absurdo, porque dice, el que vive para el Señor vive y el que muere para el Señor muere. Ellos creerían, no, los que están muriendo es porque se están alimentando mal y están comiendo carne. No, Shaul Pablo quiere que sanen acerca de esto. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos y en el Señor estamos. Para todos es que Mashiach murió y para todos es que Mashiach resucitó, para gobernar sobre vivos y muertos. Ahí está, ahí los cura. Dice, pero tú, antes de despreciar a tu hermano, debes juzgarte tú, porque todos los despreciadores comparecerán ante el ajuste del trono de Dios. Cuando tú eres juez, pero te conviertes en juez despreciando a tu hermano, entonces sepas que los despreciadores se tienen que ajustar ante el trono de Dios. Es decir, que Él te va a pagar según tú hayas pagado, menospreciando o despreciando. Como fue escrito, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De esto de doblar las rodillas, pues yo podría amenizar el mensaje también contándoles una anécdota. Dos anécdotas acerca de doblar las rodillas. Una, que el pastor donde yo fui con 21 añitos a la iglesia, pues nos dijo nada más entrar, porque pensó que íbamos a arrebatarles a las ovejitas, entramos dos solteritos y creyó que íbamos a arrebatarlas del rebaño. Y entonces dijo que si entrábamos en la iglesia nos debían sangrar las rodillas. Ahora, luego, a la larga, ese pastor pues tuvo fraudes, fue acusado de fraude incluso estatalmente, gubernamentalmente, de delito, ¿verdad? Delinquió. Y bueno, ni muchas fechorías más que hizo con esa altivez, y al día de hoy todavía tiene mando en lo que es este pueblo, lo que es esta ciudad. Cosa lamentable, pero así es. Y el otro que decía que le tenían que sangrar las rodillas era este David Diamond, que decía que estaba soltero, era un soltero muy codiciado porque resulta que era predicador y tenía mucha elocuencia, y entonces pues decía que para su mujer llamaba a que para hacer vida con él tenía que ser la hermana, o sea, la hermana en la fe, la mujer que quisiera casarse con él, tenían que sangrarle las rodillas. Ahora, la pregunta es, ¿haciendo qué? Porque luego se le descubrió, pues, en tonos muy tórridos en la red, y bueno, fue vergonzoso para él. Bueno, y entonces esos episodios con esa mala orientación de lo que es doblar las rodillas. Doblar las rodillas no solamente es físicamente, sino que doblar las rodillas es inclinar tu voluntad, tus impulsos primeros al bendito sea, para que los controle y que todo lo que hagas en la vida sea consecuente y sea razonable en su presencia. Entonces ya dice en el verso 10, después de este inciso, seguimos en el verso 10, dice, como juzgues a tu hermano, serás tú también juzgado si le desprecias como hermano. Aquí es donde dice, no juzgues para no ser juzgado, ¿no? Esto lo han dicho toda la vida y lo seguirán diciendo hasta que el Mashiach venga. Pero lo que está diciendo es que si tú juzgas a tu hermano despreciándolo, pues entonces te metes en un problema, porque tú también actúas, como actúas despreciando, vas a ser despreciado, y en este caso por el que manda aquí, que es Dios mismo. Y antes todos compareceremos de pie ante Dios, y todos esos despreciadores
simplemente por el hecho de despreciar, pero no al mundano. Claro, hay que despreciar lo malo, hay que despreciar al traficante de droga, hay que despreciar al adúltero, al fornicario, al mentiroso, a tanta gente, al ladrón, al criminal. Claro que hay que despreciarlo, pero es despreciar a tu hermano. Ese es el problema. Ahí ya te conviertes en una presa fácil de lo que es que el Eterno te pague conforme a tú estás pagando, ¿verdad? Como ha sido escrito, que vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Entonces, en lo que concierne a cada uno, que dé cuenta a Dios. Este es el resumen, la síntesis de lo que Shaul Pablo está hablando. Dice, entonces, en lo que concierne a cada uno, al vegano, al que come carne, al que se le pasa la mano y desprecia, al que quiere no despreciar y ser justo, en lo que concierne a cada uno, que dé cuenta a Dios. Por lo tanto, ya no debemos juzgarnos el uno al otro en el sentido de ponernos tropiezo activo como hermanos, ni trampas. Ahí sí no debemos juzgarnos el uno al otro. Claro que debemos juzgarnos, no tapar el pecado de mi hermano porque sea mi hermano, no, sino que está diciendo en el sentido de poner tropiezo activo, es decir, de ser obstáculo mediante trampas a mi hermano, ¿verdad? Eso es lo que no debemos hacernos, juzgando de mala manera, en mala disposición. Pero no habla de juzgar en el sentido de emitir juicio y de tener criterio. De eso no está hablando. Entonces dice, porque yo sé que ante el Señor Yahshua lo contaminado no se puede ajustar porque es inmundo. Ante el Señor Yahshua lo contaminado no se puede ajustar porque es inmundo. ¿Qué es inmundo? El desprecio. El desprecio hacia un hermano siempre va a ser inmundo. Ahora, por supuesto, estamos hablando de hermanos en la fe, de quien tiene certidumbres, convicciones. Si por las leyes judías, aquí está la problemática, que ya toca nuestros días, fíjense cómo es. Dice, si por las leyes judías tu hermano se siente insultado, llega tu hermano, tú eres, digamos, de ascendencia judía o tradición judía o costumbres judías, tú te crees que eres judío, de acuerdo, ¿verdad? Que hay judíos, normalmente los judíos son por cultura, ya no por genética, por tradición y costumbre. Bueno, pero el caso es que tú te sientes judío, de acuerdo. Entonces, llega un hermano que no es judío ni se siente judío y llega contigo y se siente insultado. ¿Por qué? Por las leyes judías. ¿Por qué? Porque es desfachatado, es una desfachatez para él el intentar tomar de las leyes halágicas porque las ve ridículas. Leyes halágicas en torno a un mandamiento que les dan 100 vueltas a un mandamiento con muchas objeciones y con muchos vericuetos que no vienen a cuento. Por ejemplo, pues como hemos mencionado muchas veces, poner un frigorífico para los lácteos y otro para las carnes, etc. Que normalmente también va orientado a la alimentación. Entonces, claro, el que venga pues va a pensar acerca de toda esa problemática de las leyes judías, que son un problema de por sí, porque de hecho está ahí para hacerte la vida imposible, todos esos mandamientos enrevesados, intrincados adrede, claro, tú te vas a sentir insultado. Dice, entonces, ¿qué aconseja Shaul Pablo? Dice, a través del cariño no le prohíban. A través del cariño no le prohíban comer carne con lácteos, porque no tiene nada que ver con eso. Son malas interpretaciones de la Torá, porque eso tenía que ver, por ejemplo, con el calostro, con el no cocerás al cabrito y la leche de su madre, lo de mezclar alimentos, lo de que
por ejemplo, tiene que ser un vino de una determinada manera, no le prohíban. A través del cariño, no le prohíban. Y si usted como judío, o si usted como pues gente de esta moderna que solo quiere comer vegetales, pues tampoco, si quieren comer vegetales, déjenlos, no le prohíban, no le prohíban, no le prohíban comer vegetales, pero tampoco el que come vegetales prohíba comer carne, no les prohíban, ¿verdad? Entonces, no les prohíban ustedes lo limpio. ¿Qué es lo que no hay? Porque claro, aquí ya el cristianismo se va por otro lado. Quieren que no le prohíbas ningún alimento. Hombre, los alimentos que son una porquería se deben prohibir, empezando por ejemplo por la sangre, por la morcilla, porque es repugnante, porque eso es lo que limpia el organismo y lo que más bacterias tiene. No le prohíban a ustedes lo limpio. Está hablándoles a gente que conoce Torá. Entonces, no le prohíban lo limpio, porque la carne que es limpia. La zanahoria, pues también es limpia. No le prohíban a ustedes lo limpio, para que no se pierda aquel por quien Mashiach murió. No insultemos, hagamos lo bueno. Porque el reino de Dios, aquí está un clásico, para nosotros muy profético, muy significativo, porque el reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas. No quiere decir que en el reino de Dios no se vaya a comer. Eso no dice. En el libro de Desvelación nos dice que mínimo que comeremos fruta de aquel árbol, que habrá 12 en cada ribera, y nos alimentaremos con las hojas y con los frutos. Entonces, no es que no haya alimentos, es que el reino de Dios, el reino de Elohim, no se fundamenta en comidas ni bebidas, sino en justicia y paz. Ese es el fundamento del reino de Dios, en justicia y paz, en la gracia del Espíritu de Santidad. Entonces tú puedes hablar mucho acerca de prohibir o permitir alimentos, pero si no hablas justicia y paz, no estás en la gracia del Espíritu de Santidad, por lo tanto no estás en la jugada, estás fuera de base. Si servimos a esto, ¿a qué? A la justicia y a la paz procurar, ¿verdad? Procurada. No siempre la vamos a encontrar con todas las personas, pero con los hermanos sí podemos encontrar esa paz si nos gobernamos según la Torá. Esto pasa igual que en las religiones con los musulmanes y los judíos. ¿Por qué hay tanta separación? Porque el musulmán se deja llevar por la Sharia, entonces se desvía de la Torá, y el judío se deja llevar por el talmudismo o las halajot, lo que son las leyes orales. Si los dos siguieran Torá, no habría enemistad. Y pueden converger perfectamente, supuestamente porque los dos creen en Torá, pero los dos se han desviado. Entonces, si servimos a la justicia y a la paz, esto es lo agradable para Mashiach y somos aprobados por Dios y por los hombres. Porque ven los hombres, incluso alejados de la fe, ven que somos coherentes entre lo que decimos y lo que vivimos, ¿verdad? Ahora, si tú te la pasas siendo un remilgado de los alimentos, esto sí y esto no, y tienes que comprarte determinados lácteos y determinadas frutas y determinadas verduras, pero luego no declaras justicia y eres un criminal de guerra, ¿para qué te vale? Entonces, en todas estas cosas, persigamos la paz y edifiquémonos mutuamente. No destruyamos por causa de la comida. Fíjense qué bonito esto que dice Shaul. Dice, no destruyamos por causa de la comida la posada, que es de donde viene el alimento, la energía, ¿verdad? Por causa de la comida no destruyamos la posada que Dios trabaja para todos los puros. Esa posada, esa despensa mundial, la trabaja Elohim ¿para quién? Para todos los puros. De hecho, es hombre sin valor. Fíjense cómo concluye ya Shaul Pablo.
cómo cerciora todo y dice: de hecho, es hombre sin valor el que delinque y hace tropezar y devora. Ese es el hombre sin valor. El que delinque, el que hace tropezar y el que devora. ¿A quién? A sus hermanos, principalmente. ¿Cómo devora y por qué hace tropezar? Porque se atribuye de que come determinados alimentos cuando todos los alimentos aprobados por la Torá son limpios. Pero él se siente más limpio comiendo, ¿qué te digo yo? Aguacate y nata montada. Bueno, pues eso es un capricho, pero si delinques y haces tropezar por ello, estás devorando a tus hermanos. Y entonces vas a no ser nada delante de Elohim. Es bueno comer carne y no negarse al vino. Fíjense ya, fíjense lo que concluye Shaul Pablo. Shaul Pablo no es vamos, luego dice fariseo de fariseos. Sí, pero fariseo de fariseos para desmentirlos. Precisamente para desmentirlos. Porque esto es lo contrario, esto es la sinceridad. Miren, es bueno comer carne y no negarse al vino. ¿Es malo esto? ¿Puede ser malo? Comer carne kosher, limpia, permitida por la Torá, ¿puede ser malo? Es bueno comer carne y no negarse al vino. Claro, si el vino es alegría, todo el mundo lo sabe. Ni negarse nada que le sirva de tropiezo a tu hermano. ¿Verdad? Ni negarse nada que le sirva de tropiezo a tu hermano. Es decir, que no tienes que negarte a nada siendo permitido, siendo limpio, si le vas a hacer mal a tu hermano, si lo vas a confundir. Claro, ¿entienden? Claro, el hermano lo que tiene que ver al acercarse es libertad, porque si ve una serie de prohibiciones, lo vas a echar para atrás, lo estás destruyendo en vida. Dice, es bueno comer carne y no negarse al vino, ni negarse nada que le sirva de tropiezo a tu hermano, o sea, para llevarlo a la impotencia, claro, a la frustración. Si tú tienes fe, manténla para ti mismo y no critiques lo que Dios bendito aprueba. Entonces, tú no tienes derecho, por mucho que tú comas, ¿qué te digo yo? Crema de verduras todos los días, ¿verdad? Y puré de patatas, no tienes derecho a criticar a aquel que come carne toda vez que la carne esté permitida en la Torá. Tú no tienes ningún derecho, ni siquiera a hablar que lo tuyo es mejor. No tienes ningún derecho, porque si no estás devorando, haciendo tropezar. Eres un destruidor, estás destruyendo. Dice, entonces ya en el verso 23 dice, escucha pacientemente y no condenes al que come carne. Escucha pacientemente al que come carne, a ver qué tiene que decir, a ver qué tiene que defender lo limpio, ¿verdad? Sus proteínas, su energía. Escucha pacientemente, porque hay gente que se desespera. Hablas de carne y ya se desespera. No, los que matan a los animales. Bueno, es convivencia, es convivencia. Escucha pacientemente y no condenes al que come carne. Y si lo haces por tu fe, precisamente, fíjense cómo lo borda Shaul Pablo. Dice, y si lo haces por tu fe, en el sentido de que ya es debilidad, ya es una fe débil, ya no es una fe de certidumbres. Si lo haces por tu fe, es tu cuenta personal, es tu propia fe que te has inventado. No lo que está en la Torá, no la fe toraica, sino que es lo que tú te has inventado. Dice, escucha pacientemente y no condenes al que come carne. Y si lo haces por tu fe, sepas que no proviene de la fe genuina de la Torá, sino del pecado de arrogancia y del pecado de altivez concretamente. Así que hasta aquí. Shabbat Shalom, princesas del Eterno bendito sea, hombres valerosos, y que cada vez estamos aumentando en lo que es el estudio de la palabra de poder, lo que es la aplicación en nuestras vidas, y todo en nosotros sea
rendimiento, para el bendito sea, desarrollo, capacidad creciente delante de Él, para que Él se hermosee mirándonos en este bello día y en todos los días. Shabbat Shalom, besos y abrazos, Shabbat Shalom, gracias.